Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Leyendo Clásicos. Yo soy Leandro y en esta ocasión les traigo una nueva reseña literaria. Un libro que me gustó bastante, un libro entretenido, dinámico. Se trata de El Anticuario de Walter Scott, un escritor británico del siglo XVIII, siglo XIX. Así que acompáñenme para ver de qué se trata esta novela, con qué temas nos encontramos cuando la leemos. Y si el video les gusta, no se olviden de dejar su like, de suscribirse a este humilde canal para más contenido literario y vamos allá para ver cómo sale esta reseña. Como siempre empezamos con una breve introducción sobre el autor, sobre lo que escribió, el género en el cual está inmerso, del cual participa como escritor. Walter Scott nació en el año 1771 en Escocia y murió en el año 1832. Es considerado el padre de la novela histórica y es uno de los escritores británicos más reconocidos de la historia de la literatura. Durante su época fue conocido no solamente, no exclusivamente en las Islas Británicas, sino que también en el resto del continente europeo, más que nada, y podríamos decir que tuvo una verdadera carrera internacional. Los libros, las novelas, las obras en general de Walter Scott se vendían con facilidad, con rapidez y mucho. Pero hoy en día sí es cierto que es menos conocido que cuando él escribía, cuando él estaba con vida. Las novelas más famosas de Walter Scott están ambientadas en Escocia. Recordemos que él era escocés. Para citar algunas de ellas tenemos Waverley, Rob Roy, Ivanhoe, El Pirata y El Anticuario, precisamente la novela que vamos a estar reseñando en este video. Hay algo curioso en la vida de Walter Scott como escritor, y es que él comenzó escribiendo sus novelas de forma anónima. Él tenía un pequeño negocio de una imprenta y había contraído deudas, entonces empezó a escribir para ver si conseguía dinero y solventar, ¿no?, esas deudas, pagar lo que debía. Sus obras empezaron a hacerse famosas, pero él permanecía en el anonimato. Entonces la gente, los lectores, lo conocían al autor como el Mago del Norte. Sin embargo, al pasar el tiempo, empezó a conocerse ya quién era el que escribía estas novelas, y fue tal la fama que alcanzó como escritor que llegó a cenar con el mismo rey de Inglaterra, que si no me equivoco era Jorge IV. Entonces no faltó tiempo, digamos, para ya salir a la luz como Walter Scott, el escritor, el autor de las novelas tan conocidas, tan famosas en esos tiempos. La novela histórica de Walter Scott está llena de un nacionalismo escocés, de nostalgia por las antiguas costumbres y de críticas también hacia esa sociedad más industrializada, esa burguesía que empezaba a tener cierta pujanza a nivel político ya. Walter Scott es propiamente un escritor romántico porque sus escritos le brindan al lector la posibilidad de aislarse o de refugiarse de la realidad y de poder dar rienda suelta a su imaginación con los escenarios que él describe, con las aventuras que narra a lo largo de las obras. En cuanto a la novela del Anticuario, y ya nos metemos de lleno en la reseña, es una novela escrita en el año 1816 y fue la tercera que publicó el autor. Obviamente está ambientada en Escocia, en las Highlands, en las tierras altas escocesas, a fines del siglo XVIII. La trama nos cuenta la historia de un pequeño noble que es un erudito llamado Monkbarns, muy avaro, maníaco, coleccionista de antigüedades, obsesionado con la filología y con los tecnicismos propios de la historia. Nuestro protagonista es el típico erudito pedante
que busca explicar todo el mundo, toda la historia, absolutamente todo de un modo racional, que se deja absorber por ese estudio de obras oscuras, casi desconocidas. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo este anticuario, este viejo avaro, maníaco, obsesionado con las antigüedades, se relaciona con personajes que pueden ser más o menos extraordinarios. Está el caso del joven Lovell, que es un joven que conocemos al principio de la novela, que termina haciéndose muy amigo de Montmartre, y es un joven muy culto, muy educado, respetuoso, que despierta en Montparnasse una curiosidad bastante inusual, porque además de ser avaro, además de ser bastante pedante, es casi antisocial Montparnasse. También tenemos, por citarles otro personaje, a un mendigo llamado Eddie, que siempre está dispuesto a ayudar a todos los demás personajes que aparecen en la trama, pero tiene el pequeño gran defecto de ser adicto al chusmerío. El brillante y también crédulo Sir Arthur, que es un noble amigo y enemigo a la vez, rival podríamos decir, de Montparnasse, la hija de Sir Arthur llamada Isabela, que es una especie de némesis del protagonista porque gusta de debatir intelectualmente con el anticuario todos aquellos temas que lo obsesionan, bien, pero él aprecia bastante a Isabela. Y estos son solo algunos de los personajes con los que va a contar Walter Scott para narrarnos un montón de historias, de aventuras que atrapan verdaderamente al lector. La pluma de Walter Scott era verdaderamente magistral. Ahora bien, ¿con qué nos vamos a encontrar en la novela a modo de análisis? Dado el gusto que siente el protagonista por la antigüedad, por lo clásico, no es nada raro que nos encontremos con múltiples y constantes referencias a autores antiguos, sobre todo latinos, romanos, Tácito, Séneca, Cicerón, y eso por citar solo algunos de los autores que aparecen citados en los diálogos, en las historias que aparecen en esta novela. También encontramos varias anécdotas de origen medieval y cuentos de origen germánico. Hay un cuento que se encuentra aproximadamente a mitad de la trama, que es bastante largo, que tiene que ver con la codicia, con el no contentarse con la moderación. La religión, como no podía ser de otra manera en un escritor británico de esta época, también tiene su lugar en la trama. Y es que aparece relatado, tal vez de forma anecdótica, el conflicto que hubo entre católicos y protestantes en las Islas Británicas. Se hace referencia porque Montparnasse es descendiente de protestantes alemanes y Sir Arthur, ese amigo rival que tiene, es descendiente de católicos ingleses, entonces hacen referencia a lo que fueron a lo que fue la rebelión jacobita, ese levantamiento de algunos escoceses, de algunos clanes escoceses, que querían devolver la corona, el trono británico, a la casa de los Stuart, de los Estuardo en español, que fue la dinastía anterior reinante, que era católica, el último rey era católico. Lo gótico también se halla presente en la novela, tiene su lugar con historias de fantasmas, de castillos embrujados, todo muy típico, ¿no? de esa cultura escocesa. Así que a los que les gusta este tipo de literatura de terror, gótica, también es una buena opción leer El anticuario de Walter Scott. Obviamente, como les decía, Walter Scott era un escritor romántico, entonces también vamos a encontrar algo que no puede faltar en ninguna novela que se inserta dentro de este género: duelos.
y es que hay un duelo que tiene por causa un triángulo amoroso. Hay sangre derramada, no les voy a decir quiénes son los que se baten en duelo, ni por quién y demás, pero sí tienen que saber que el duelo está presente. En lo particular también me llamó la atención la descripción muy detallada, muy precisa que hace Walter Scott de las prácticas esotéricas, ocultas, si se quiere decir, de esas sociedades secretas que abundaban en el siglo XVIII y siglo XIX, como los Illuminati o los Rosacruces, por ejemplo. Hay varios capítulos dedicados a una pequeña historia, ¿no? Dentro de la historia principal que tiene como trasfondo esto. También hay que decir que Walter Scott es un escritor que se preocupaba mucho por el lector, porque a lo largo de la trama él describe ciertas costumbres propias de los clanes de Escocia o costumbres propias, digamos, del mismo país que pueden resultar ajenas, extrañas a todos aquellos que no somos escoceses. Entonces él describe, nos informa por qué se hacía tal cosa, por qué se celebraba tal otra y demás. También aprovecha el autor para insertar su crítica social, sobre todo a lo que es el sistema de castas en las que estaba dividida esa sociedad del Imperio Británico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y también a medida que va avanzando en su relato, describe y de manera muy conmovedora, podríamos decir, lo que son las desgracias humanas. Walter Scott se anima incluso a hacer filosofía de todo esto y yo creo que enriquece mucho más incluso la trama que una simple narración de eventos imaginarios y demás. Y ya para terminar con esta reseña, para dar mi veredicto final sobre la obra, como siempre digo, ¿por qué veredicto? Porque yo leo una obra, yo la analizo, entonces la estoy juzgando. Y qué mejor que dar un veredicto sobre lo que a mí me ha parecido. A mí el libro me atrapó de principio a fin. Los personajes de Walter Scott están desarrollados de manera extraordinaria. La historia desde el principio mismo ya se vuelve interesante, es atractiva para el lector, porque Walter Scott sabe cómo mantener expectante al lector, lo entretiene, lo va llevando lentamente, sin apresurarse, hasta el final. Sin embargo, es precisamente en el final donde, a mi modo de ver, según mi criterio, Walter Scott se precipita, se apura y como que recurre, por decirlo de alguna manera, al instrumento, al ex máquina. Y yo creo que de no haber sido por este final apresurado, precipitado, no forzado, sino que uno veía venir ya por dónde iba a terminar el autor de cerrar su narración, pero como que podía haber dado un poco más y decide cortar, cerrar la historia y se acabó. Entonces, si no fuera por esto, yo le hubiera dado 4 estrellas, pero por esa precipitación he decidido otorgarle 3 estrellas de 5. La edición de El Anticuario de Walter Scott que yo leí, esta que les muestro acá, es de Bruguera, no sé si es de Bruguera, y es muy buena, aunque tiene ya sus años, es del 1970 esta edición. Tiene notas al pie, no son abundantes, pero tiene varias, bien, que nos vienen a explicar varias partes que pueden parecer difíciles o complicadas, que son las menos, bien, las partes complicadas en la novela, muy pocas, pero por si alguno no quiere o no le gusta Bruguera o no la consiguiera y demás, también sé que hay ediciones del Anticuario de Walter Scott en la editorial Alba, también está en la editorial Losada
Se las voy a estar dejando por ahí. Y en la editorial Austral también tienen otra edición del Anticuario de Walter Scott. Em, a mí me gustó esta edición completa, íntegra, así que yo la recomiendo, está muy buena para leerla. Es una novela que se lee rápido, yo creo que esta tiene creo que 500 páginas, 444 páginas tiene. Se lee rápido, yo creo que en menos de una semana la pueden estar leyendo si son ávidos lectores, si no un poquito más. Pero Walter Scott tenía una narrativa fluida, ¿bien? Entonces no se van a quedar en un capítulo parados 3 días seguidos, no. Y hasta acá la reseña literaria de El Anticuario de Walter Scott. Espero que les haya gustado. Si ha sido de su agrado, no se olviden de dejar un like, de dejar su positivo para apoyar este canal. Suscríbanse también para más contenido literario y nos estaremos viendo en el próximo video que no sé cuándo va a ser. Un saludo a todos. Adiós.